Que la paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. En este domingo, el Señor nos muestra cuál es nuestra verdadera necesidad. En la primera lectura se afirma: el camino es superior a tus fuerzas, le dice Dios a Elías. Elías estuvo acabado humanamente hablando, y es lo que vivimos a veces, algo que supera nuestras fuerzas. Y la amistad con Dios es algo que está más allá de nuestras fuerzas. Necesitamos a Dios, y Elías se deja alimentar por Dios. Necesitamos alimentarnos de Dios, de su palabra, de la oración, de los sacramentos y también de una buena formación. Si no estamos alimentados, los enemigos de la fe van a acabar con nosotros. Elías llega finalmente hasta el monte de la alianza, a una comunión con Dios, sabiendo de que todo es superior a sus fuerzas. El Evangelio continúa con esta misma línea de reflexión. Se nos dice que Jesús es el alimento principal para la vida eterna. El Evangelio, pues, narra una escena que previamente había sucedido la multiplicación de los panes. Después de presenciar el milagro de los panes y los peces, en alimentos suficientes para alimentar a miles, la multitud está confundida acerca de lo que realmente necesita. Tienen hambre de ver otro milagro. Alimentó, sucediendo así, la provisión del maná en el desierto. Ellos quieren ver otro milagro. En respuesta a la petición de la multitud, Jesús no les da lo que buscan, y en su lugar cuestiona su deseo de más señales. Él dice: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. En el ministerio de Jesús a la multitud no ha carecido de manifestación milagrosa. Lo que falta es la recepción de sus milagros por parte de la multitud. Las multitudes terrenales quieren, pues, que sus estómagos se llenen de nuevo, que haya otro milagro. Preocupación por sus almas no la tienen, y Jesús les dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Jesús no asume que la presencia de la multitud necesariamente signifique algo bueno que está sucediendo, a diferencia de nosotros, que vemos que la cantidad a veces suele confundirse con la calidad. Él no interpreta la presencia de la multitud como un sello de aprobación para su ministerio, porque Él no vino a alimentar su propio ego usando a la multitud. Cuando las multitudes buscan a Jesús por razones equivocadas, Jesús no las encomienda, sino que expresa su preocupación por sus almas. Se preocupa lo suficiente por la multitud para confrontarlos amorosamente con su necesidad real, el verdadero pan espiritual. La multitud buscaba el pan que perece, mientras Jesús ofrecía el pan de la vida eterna. Y a veces, hermanos, nosotros buscamos así el pan que perece, buscamos salud, buscamos bienestar, buscamos un trabajo, pero no la vida eterna. Y este problema de la búsqueda de la multitud del pan perecedero, el pan que se acaba, continúa hasta nuestros días. El pan perecedero, el pan que sirve para esta vida, se expresa de muchas maneras hoy en la vida de nosotros, en el mundo afectivo, en el mundo económico, en el ámbito del trabajo. Hoy en día las religiones o las sectas hablan del evangelio de la salud, la riqueza, el evangelio de la prosperidad. Es decir, hay una serie de actitudes que reducen al evangelio a una situación de pan perecedero, pan que se acaba. Y también sucede en el mundo católico. Muchas personas ven a Cristo y al Evangelio no como el pan de la vida en sí, sino como una señal que los ayudará a obtener lo que realmente desean. Ciertamente hay todo tipo de razones por las cuales las personas se unen a esa multitud que sigue a Cristo. Pero Cristo también nos dice cómo adquirir ese pan para salir de la multitud. La multitud no solo necesitaba mostrar su verdadera necesidad de pan verdadero,
también necesitaba cómo adquirirlo, necesitaba saber cómo tener ese pan. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús enfatiza la necesidad absoluta de la fe. Usa dos descripciones particulares. La fe viene y la fe es comer y beber, y declara, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Después de hacer señas a la multitud que vendrá, Jesús llama a la multitud a hacer lo impensable, comer su sangre comer su carne y beber su sangre. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El llamado de Jesús a venir a comer y beber es un llamado a la fe y a la confianza en el sacrificio del pacto de una vez para siempre. No sea que muramos en nuestros pecados, dice el Señor. Pues estamos acostumbrados a veces a usar metáforas de comer y beber. Por ejemplo, bebí esa conferencia o me devoré un libro. Son expresiones comunes en nuestros días, pero Jesús está diciendo algo mucho más significativo. Él le dice a la multitud que lo necesitan más que a la comida. Necesitamos a Jesús más que el alimento. Si no comemos, bebemos y confiamos en su provisión que da vida y en su muerte sacrificial, moriremos como personas hambrientas y sedientas en el desierto de nuestro pecado. Y por esto, al mostrar a la multitud su necesidad de pan vivo y cómo obtenerlo a través de la fe, Jesús no señala a nadie más que a sí mismo como el pan de vida. Si la multitud va a tener vida, van a necesitar conocer la identidad de Jesús como pan que da vida. Como tal, Jesús se declara a sí mismo más grande que el maná dado en el desierto. Jesús es el pan de vida. Es vida y da vida. La vida que da es nuestra satisfacción más profunda, nuestra seguridad eterna, nuestra salvación y nuestra comunión. Jesús responde al deseo de la multitud de otro milagro alimenticio, ofreciéndole a sí mismo el verdadero y mayor maná, el pan eterno imperecedero de Dios. Jesús ha reorientado el deseo de la multitud. La multitud no necesita tanto a Jesús para realizar otro milagro que certifique quién es Él, sino lo que necesitan es a Jesús mismo, el pan que puede comerse para la vida eterna. Jesús también, queridos hermanos, ofrece seguridad a aquellos en la multitud que vendrán a Él. Él declara que todos los que vienen a Él no tendrán hambre ni sed, con el argumento de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Somos llamados, queridos hermanos, a acercarnos a aquel que no puede perder a uno, y esa es la voluntad de Jesús, de que todos se salven. Jesús dice pues que la salvación de la muerte eterna viene a través de la participación de aquel que es el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. El lenguaje de comer y morir contrasta con la advertencia que se le dio a Adán en el jardín. En el libro del Génesis se dice, el día que de él comas ciertamente morirás. Jesús declara que si la multitud come de él, el pan vivo, no morirán. En otras palabras, Jesús lleva a la multitud de regreso al jardín del Edén y los llama a no comer el pan perecedero, a no comer el pan que se acaba, sino a comer de sí mismo y a vivir para siempre. Esto es muy importante. Volver al paraíso requiere de comer el pan que es Cristo. El apóstol Pablo reflexiona sobre esta verdad cuando dice a la iglesia de Corinto, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Queridos hermanos, Jesús es el pan de vida, el pan que nos da vida, ese pan que genera vida, que genera comunión, que genera alegría, que genera perdón, que genera proyectos que dan vida,
te genera ilusión. Sin embargo, en el mundo existe el pan que nos da el mal, el pan que nos da el enemigo de Dios, y genera todo lo contrario, genera arrogancia, soberbia, apertura una y otra vez a hacer lo mismo. Hay personas que viven ensimismadas y creen que la vida consiste solamente en experimentar un estilo de vida en el que nadie les moleste. Queridos hermanos, Jesús, Él mismo se multiplica para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es lo mismo, recibirle a Él que nos da vida, que nos vuelve al jardín del Edén y nos hace que nosotros podamos ser expresiones de vida. Que este domingo, esta semana, queridos hermanos, nuestra fe nos dé vida, nos dé alegría y que podamos también expresar a nuestros seres queridos fe, alegría, paz, comunión y perdón. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.